¿Se cansaron o no? ¿Están sudando o no? Yo sí. Estos focos están bien calientitos acá arriba. Pero bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Acompáñenos. Señor, aquí estamos, Padre. Hemos cantado, hemos levantado tu nombre. Pienso que podríamos hacerlo todo el día, quizás no con cantos, pero con nuestra conducta, comportándonos como tú nos dejas escrito aquí en tu carta de amor, siempre tratando de hacer tu voluntad. Aunque vamos a fallar, Señor, pero tú nunca nos fallas, porque sabes muy bien que no somos perfectos como tú. Tú conoces nuestro corazón. En este año nuevo queremos ser mejores que el año pasado. Queremos ser mejores esposos, queremos ser mejores padres. Quizás usted es abuelo o abuela, dígale: quiero ser un mejor abuelo. Quiero ser un mejor hijo tuyo. Quiero mejor ser un buen padre, un buen hijo con mis padres. Todo eso sabemos que nos estás escuchando, Señor. Así como deseamos lo mejor este año, también nosotros ayúdanos a darte lo mejor, Señor. Deseamos esto, Señor. Háblanos el día de hoy para empezar contigo. Es el primer domingo de este año, así como lo medimos, Señor. Y deseamos, Señor, adorarte, Señor, ahora poniendo bastante atención a lo que nos vas a decir. Pedimos todo esto, Señor, y sobre todo, Señor, te agradecemos en Cristo Jesús. Amén, amén. Un aplauso al Señor. ¿Por qué no? Pueden salir, mis hermanos, de sus sillas, de sus asientos, vayan atrás, para adelante, preséntense. Si usted no conoce a alguien, dígale quién es, dese un abrazo fraternal. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Muy bien, así me encanta verlos, que se conozcan todos, que nos conozcamos todos. Quizás no de nombre, ¿verdad? Se nos va a olvidar, como yo soy bien olvidadizo con los nombres, pero que el esfuerzo esté ahí, ¿no? Que hagamos algo, ¿no? Para tratar de conocernos mejor. Si vamos a estar aquí por los próximos domingos que trae este año 2025, pues ¿por qué no conocernos más a fondo? Amén. Mis hermanos, muy buenos días a todos. Encantados de que estén aquí en la casa de Dios, en Iglesia Vida. No es coincidencia de que usted esté aquí. No es coincidencia. No hay coincidencias con el Señor. ¿Okay? Mis hermanos, aquí estamos y quizás algunos de ustedes pensaron, bueno, no la vamos a hacer o no la voy a hacer. Quizás pensamos que no íbamos a llegar a este nuevo año,
pero por fin llegamos, ¿no? Unos arrastras a veces a gatas, ¿no? Con tantas cosas que pasaron en este 2024, pero al fin lo hemos dejado atrás y esperamos que este año 2025, bueno, como hijos de Dios, deseamos lo mejor, ¿verdad? Pero así como ya lo dije, deseamos lo mejor para nosotros, también hay que darle lo mejor de nosotros a nuestro Señor, ¿ok? Es dando y dando, pajarito volando, como dicen, ¿no? No nada más los beneficios para nosotros, pero los beneficios para nuestro Señor, sobre todo engrandecer su reino, ¿verdad? En la forma en cómo vivimos. Entonces, ¿qué esperamos en este 2025 como hijos de Dios? Todos anhelamos tener lo mejor, un mejor año que el año pasado, pero bueno, déjenme decirles, ¿qué podemos esperar del Señor? Si Él es bueno, pues entonces nos va a dar cosas buenas. Y es más, eso es lo que Él desea para cada uno de sus hijos. Entonces, lo vuelvo a repetir, empezamos con el pie derecho. Este es el primer domingo de este año y vamos a comenzarlo bien. Quizás se pregunte, bueno, ¿cómo podemos comenzar el año bien? Bueno, como creyentes, empezar el año nuevo bien, ¿verdad? Pues en sí, debemos de fortalecer lo más importante que es para el Señor. Si podíamos ponerlo en una sola palabra que el Señor quisiera de nosotros, quizás se le ocurrió amor. Y sí, puede ser amor. Pero hay una palabra más pequeñita que el Señor desea de toda la humanidad. Es fe, exactamente. Alguien por acá lo dijo. ¿Por qué? Porque ese es un ingrediente principal para tener una relación bien cercana, bien apegada a nuestro Señor. Confiar en Él, poner toda nuestra confianza en Él, no nada más por lo que estamos pasando en este momento, sino por lo que viene en el resto de nuestras vidas. Confiar en Él una sola vez, poner todo nuestro ser, dárselo, volcarnos a Él, ¿verdad? Y borrón y cuenta nueva, y nunca voltear para atrás. Seguir caminando con Él, enfocarnos en Él. Recuerde que Él es el autor de nuestra fe y el perfeccionador de ella. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar una serie nueva de mensajes llamada Avivando Nuestra Fe, como lo pueden ver iba a decir 2 pantallas, bueno, esta no llegó al año nuevo, pero ya estamos en proceso de ordenar la lámpara, ¿verdad? Pero lo podemos ver en esta pantalla de este lado, Avivando Nuestra Fe. Y el tema de hoy, le puse como título de lo que me dio el Señor para compartir con ustedes, prioridades. Prioridades, ¿ok? Entonces, hay que poner en orden nuestra vida, ¿no es cierto? Y siempre hay un momento o un lugar donde empezar. Y qué mejor que comenzar el año. Estamos aquí en la casa de Dios. Usted lo puede hacer en casa, pero si está aquí, porque así lo ordena el Señor, que no debemos de dejar de congregarnos, aquí es donde empezamos con el pie derecho, mis hermanos. ¿Cómo? Pues a poner que todo en orden, porque servimos, mis hermanos, nada menos que a un Dios de desorden. No, servimos a un Dios de orden. Entonces aquí el punto es es terminar el año, ¿verdad?, bien con Él y empezarlo bien, pero todos llegamos al año nuevo después de recibir todo lo que nos dio el año pasado. Llegamos, vamos a decirlo así, desgastados, si se puede decir. ¿Okay? Como decía esta alabanza, luché como soldado, ¿verdad? Pero estamos desgastados, si se puede decir, cansados, ¿verdad? Por lo que nos dio, lo que nos trajo el año viejo, y todos necesitamos reagruparnos, reafirmarnos. ¿Con quién? Con el Señor. ¿Okay? Necesitamos poner nuestras prioridades en orden, sobre todo aquellas que terminamos y no estaban muy en orden de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, definitivamente la fe en nuestro Señor, pues debe ser algo, lo más importante, el creer en Él. El depositar toda nuestra fe en Él. Yo pregunto, ¿qué podría ser más importante para nosotros? Podríamos decir bastantes cosas,
pero nunca vamos a llegar más arriba de lo que es más importante, que es la fe. Eso es lo principal, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la fe realmente es lo que hace sonreír a nuestro Señor. El creer en Él, el llevarlo a cabo, o sea, por obras, ¿ok? La fe y luego después poniendo esa fe que tenemos por obras. ¿Para qué? Para que Él pueda decir, bueno, esta sí es fe, ¿verdad? Hay que mostrar la fe con esas obras buenas para el Señor. Entonces, fe es lo que hace sonreír al Señor. Y vamos a respaldar lo que acabo de decir. Pero antes de poner la escritura en pantalla, ¿quién trajo su Biblia? Levante sus manos, porque es borrón y cuenta nueva, mis hermanos. Porque usted puede agarrar el teléfono, no hay nada como esto, ¿ok? Y si no trae su Biblia, yo ya lo he dicho desde el año pasado. De aquí en adelante voy a preguntar quién trajo su Biblia y luego después se me olvida. Pero le voy a decir, recuérdenme, para aquellos que no traen la Biblia. Cuando vaya yo comenzando cada mensaje, levante su Biblia por ahí y con eso tiene que decirme, ¿para qué? ¿Sabe lo que está haciendo? Está ayudando a otra persona a que no se venga a la iglesia, a la casa de Dios, sin esto. Yo puedo decir bastantes cosas. Yo puedo poner unas escrituras que estén erróneas ahí. Dios no se equivoca. Así como a veces me bajo, pastor, se equivocó. No puedo encontrar la escritura, perdóneme, no le hice adrede. Pero ahí me doy cuenta, me da gusto. Pues, ¿sabe por qué? Porque están al pendiente de lo que estoy diciendo. Me encanta todo. No me enoja, al contrario, me disculpo con ustedes. ¿Por qué? Porque soy humano y puedo cometer errores. Pero vamos a irnos a esto, ¿ok? Hebreos 11:6. Pongan atención a esto porque quizás algunos de ustedes ya han leído o han escuchado este verso. Miren lo que dice. Y sin fe es imposible, fíjense, hacer sonreír al Señor. O sea, agradarle. Porque es necesario, fíjense, ponga atención cómo lo escribió el Señor. Porque es que necesario. No es una necedad, es una necesidad. ¿Okay? Que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Mire, vamos a parar aquí, porque luego después viene lo otro, la recompensa. ¿Okay? Y muchas veces nos enfocamos en esto último. Pero ¿cómo uno se puede acercar a Dios con dudas de que existe? Olvídese. Usted tiene que ir con el Señor con una pequeña fe del tamaño de mostaza y Él hace el resto. Con eso es suficiente. Esa semilla de fe de mostaza, chiquititita, como lo dice la palabra de Dios, es suficiente para que Dios se empiece a trabajar con su corazón y que se acerque más a Él. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios vaya con algo de perdido pequeño y crea que Él existe. Y luego después viene lo otro, y que recompensa a los que lo buscan. No buscar su mano, porque mucha gente busca su mano. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y lo saca del pozo y después se olvidan de él. Busque su rostro. Busque conocerlo, tocarlo, decirle, aquí está el Señor. Estoy hablando literalmente. Pero búsquelo. Yo les aseguro que si lo busca con su corazón, como dice en Jeremías 29:13, lo encontrará porque lo está buscando con todo el corazón. Amén. Entonces hay que empezar el año bien con esa fe. Mis hermanos, la mayoría de la gente, incluyendo cristianos, fíjense, han escuchado este verso. La mayoría de la gente, incluyendo cristianos, han leído este verso. Pero hay mucha gente que en sí, déjenme decirlos, esporádicamente lo han aplicado a sus vidas. Estoy hablando de constancia, constantemente. De que estemos completamente creyendo en Él todo el tiempo. ¿Okay? Lo que busca el Señor no es que creamos en Él esporádicamente. Lo que busca el Señor es que una constancia, aunque sí tengamos nuestros bajones, pero luego tenemos nuestras subidas, pero que nos mantengamos a flote, pero que no caigamos completamente y luego nos vayamos lejos y quizás nunca regresemos. Eso quiere decir que nunca tuvimos la salvación. Porque si uno tiene la salvación, el Señor le va a hablar. Aunque se distancie bastante, va a regresar a esa pequeña fe con la que comenzó. Y después va a incrementar más y más porque empieza a creer más en Él. Y la fe se incrementa. Escucha la palabra de Dios y la fe va en crecimiento. Entonces, mis hermanos,
Él busca esta fe constante. Es por eso que empezamos esta serie de mensajes, para avivar nuestra fe para con Él. Esa debe ser prioridad, ¿okay? Porque es lo que le agrada al Señor. Entonces, ¿cómo podemos avivar nuestra fe? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros echarle fuego, si se puede decir, a esta creencia que comenzó bien pequeña y quizás terminamos desgastados con ella en el 2024? Bueno, aquí está. Aquí es donde entran las prioridades. Número 1. Esto de acercarse a Jesús, déjenme decirle, mis hermanos, no es nada nuevo. Lo que yo le voy a comentar el día de hoy, este domingo, quizás para muchos de ustedes no es nada nuevo. Pero como somos seres humanos, y yo me pongo como ejemplo, soy bien soreco, ¿okay? A veces se me olvidan ciertas cosas que el Señor ya me ha enseñado y tenemos que regresar a lo básico. ¿Por qué? Porque queremos subir de grado y no podemos, porque estamos estancados en esto. Y esto que les estoy diciendo aquí no es nada nuevo. Esto ya, si realmente queremos avivar nuestra fe, ¿cómo podemos avivar nuestra fe sin el autor y perfeccionador de ella? Sin Jesús. Pero muchas veces decimos, es que me siento muy lejos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que fue a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que oró? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación con Él? Entonces, esto es bien básico, es bien sencillo, pero tenemos que regresar muchas veces a lo más pequeño. Entonces, mis hermanos, avivar nuestra fe, pues ¿con quién vamos? Con el autor y el que la va a perfeccionar. Vámonos con Jesús. Jesús es la imagen del Dios viviente, es la réplica, si se puede decir así. No es que haya tres dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No, es un solo Dios que se presenta en tres personas. Entonces se presenta con qué? Como la imagen de Dios el Hijo, y Él es el que realmente nos va a enseñar cómo es el Padre. ¿Cómo podemos acercarnos? Acérquese a Jesús, que Él es el mediador entre Dios y el hombre. Tenemos que ir con Él. Yo le pregunté, ya he hecho esta pregunta yo antes. ¿Cómo usted puede conocer el carácter de Dios sin Jesús? ¿Cómo? No. Mire, nos vamos al pasado, los fariseos y todos esos maestros de la ley, saduceos, tenían religión, pero no tenían una relación. Rechazaban a Jesús. ¿Cómo iban realmente a conocer el carácter de Dios? Se sabían la Biblia de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Okay? Pero eso no decía que tenían una relación. Decía, bueno, no, yo tengo fe, y probablemente sí la tenían, no estoy diciendo que no, pero les faltaba lo principal, esa relación. Y luego cuando rechazaban a Jesús, pues olvídense. Estaban fríos, si se puede decir así. Eran unas enciclopedias andando, si se puede decir así. Pero realmente el corazón estaba bien lejos de nuestro Señor, porque no se lo habían entregado a Él. Y ahora es diferente, mis hermanos. Ahora es por fe. ¿Es por fe en quién? En nuestro Señor Jesús. Él dio la vida por nosotros, nos corresponde creer en Él, y tenemos que realmente creer que Él existe para poder acercarnos, para avivar nuestra fe. ¿Okay? Entonces necesitamos acercarnos a Él y vamos a respaldarlo con la Escritura. ¿Okay? Dice así en Santiago 4:8, dice, acérquense a Dios. La iniciativa es nuestra. Él se acercará a ustedes. Ya lo he comentado yo antes. Pero no hay una, si se puede decir, fórmula que les quiere decir, a ver, dígame algo más, pastor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay que acercarnos a Él. Y Él se acercará a nosotros. Y luego después dice lo siguiente, usted lo puede leer, pecadores. ¿Quién es pecador? Todos. Todos estamos sucios, límpiense las manos, unos estamos más sucios que otros, terminamos cansados, desgastados, terminamos a veces sucios. ¿Por qué? Porque ya nos dijo el Señor qué hacer el año pasado y no lo estamos haciendo. Estamos desobedientes en ciertas áreas de nuestra vida, desgastados, cansados. Hay que venir con Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos puede limpiar con su palabra. Jesús le decía a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he inculcado.
Entonces luego después dice, ¿quiénes? ¿A quiénes? Dice, ustedes, dice, los que inconstantes. O sea que un día sí y un día no. Un día sí, un día no. Y la fe no se está avivando, dice, sobre todo ustedes, los que son inconstantes. Todos, mis hermanos, todos nosotros fuimos inconstantes el año pasado, ¿cierto o no? Levante la mano si realmente usted fue constante. Que sí están poniendo atención. Porque todos, levante la mano los que fuimos inconstantes. Hasta los pies, ¿no es cierto? Le fallamos en algo. Entonces, ¿qué dice? Purifiquen su corazón. Porque de ahí realmente, fíjense, de lo que habla la boca pues es lo que abunda ahí en el corazón. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces hay que limpiarnos de adentro hacia afuera, mis hermanos. Entonces, como sus hijos, como creyentes que somos, deseamos, anhelamos, ¿verdad?, que Dios esté lo más cerca posible de nosotros. ¿No es cierto? Eso es lo que deseamos. Pero como lo acabamos de leer, mis hermanos, nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acerquémonos pues al autor y perfeccionador de nuestra fe. Acerquémonos. ¿Con quién? Con el único mediador entre el hombre y Dios, que es Jesucristo. ¿Okay? Él es el único que realmente puede plantar más fe en nuestras vidas si nos acercamos a Él y empezamos a escuchar su palabra, porque de ahí nace la fe, incrementa. ¿Okay? Entonces, plantar fe en nuestras vidas, plantar fe sobre todo en ese órgano principal que es el corazón. Ese corazón debe terminar de ser de piedra para ser uno de carne para el Señor. Entonces, la instrucción que nos da el Señor para avivar nuestra fe sigue siendo la misma. ¿Okay? No cambia cada vez que comienza un año nuevo. Buscarlo a Él sigue, y fíjense, mira, seguirá siendo, ¿verdad?, prioridad. Para que realmente quiere sincerarse con el Señor, lo va a buscar de corazón. No hay vuelta de hoja, mis hermanos. No hay nada gris, si se puede decir así. No hay otra fórmula que les puedo dar. Está bien claro. ¿Okay? ¿Qué puede ser más importante en el año 2025 o 26, 27, los que vengan? Que realmente acercarnos al Señor. ¿Qué puede ser más importante que incrementar nuestra fe con Él? Nada, absolutamente nada. ¿Okay? Observe cómo dice, pecadores, dice, somos todos. Límpiense las manos. Nos está diciendo, limpien sus vidas, es lo que está diciendo. Esto se puede aplicar muy bien al final de cada año y al comenzar un año nuevo. ¿Okay? Venimos sucios, como ya lo dije. Venimos desgastados. Venimos fallándole, ¿verdad? Es por eso que dice pecadores. Es por eso que dice límpiense las manos. En otras palabras está diciendo, quiero que empiecen de nuevo conmigo, que hagan una reflexión comenzando este primer domingo del 2025 y que digan, ok, borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar bien con el Señor, como a veces decimos, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Busquémoslo. Busquemos su rostro, ¿verdad? Para que nos limpie nuestra vida, para que nos limpie nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro cuerpo, mis hermanos, sobre todo el corazón. Eso es comenzar bien. Eso son prioridades. Eso es querer realmente avivar nuestra fe. Es por eso que termina diciendo, dice, ¿ustedes qué dice? Los inconstantes, purifiquen, ¿verdad? Purifiquen su corazón. Acuérdense que quizás en algunas áreas de nuestra vida este año pasado, pues sí, fuimos un poco constantes, pero no fuimos en todas las áreas de nuestra vida y jamás va realmente a pedir al Señor que estemos completamente al 100, porque le voy a decir, nadie lo va a estar. Pero lo más que podamos estar, a ese 98, 99, ¿verdad? Que realmente nuestra actitud, Él la vea todos los días de nuestra vida, que estamos tratando, ¿verdad? De que no nada más colguemos los guantes, como a veces decimos, bajemos las manos, hombros caídos y nos demos por vencidos. No, claro que no. La lucha es dura, los años son duros, pero Dios es grande y es bueno, mis hermanos. Es misericordioso. Él comprende, Él entiende.
que a veces sí, a veces no, pero Él quiere ver constancia de corazón, mis hermanos. Entonces, todo esto se puede aplicar. Fíjense cómo dice, inconstantes, purifiquen su corazón. Entonces, sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, entre más fe tengamos, ¿verdad?, más lo conozcamos, más vamos a creer en Él, más cerca vamos a estar de Él. ¿Okay? Y la mayoría de los creyentes han escuchado este verso. ¿Okay? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero muchos no lo han aplicado, muchos lo han escuchado, muchos lo han leído, pero no hemos sido constantes, no lo hemos aplicado constantemente en nuestras vidas. Hay una historia que a mí realmente me fascina, quizás a ustedes también. Se encuentra en la Biblia. No sé si ustedes han leído esa historia de estos dos varones, seguidores de Cristo, ¿okay?, que iban camino a este pueblo llamado Emaús. ¿Usted ha leído la historia? Si no la ha leído, mire, yo se la recomiendo a usted si realmente está comenzando el año con ciertas dudas de que el Señor existe. O usted no está dudando de que existe, pero está lejos de Él porque ha caminado, terminó el año, vamos a decir, no cerca de Él. Y yo le recomiendo esta historia, ¿okay?, porque en sí lo que va usted a leer en esa historia es que Jesús es tan compasivo, tan misericordioso, que lo que acababa de suceder es de que acababa de ser crucificado. Y lo pusieron en esa tumba. Y Él dijo, al tercer día voy a resucitar. Pero muchas de esas personas pues tenían sus dudas. Si realmente, pues especialmente lo último que dije, que iba a resucitar al tercer día. Entonces lo que estaba pasando aquí en esta historia, ¿okay?, la voy a leer yo en un momento, ¿okay?, pero yo le recomiendo que vaya a casa y la lea otra vez. ¿Okay? Porque esta historia realmente es una historia de cómo realmente podemos avivar nuestra fe con el acercamiento ¿a quién? A Jesús. Entonces, aquí hay un hombre que la Biblia dice cómo se llama y el otro seguidor no dice quién es, pero son seguidores de Cristo. Iban caminando rumbo a Emaús, iban discutiendo, bueno, no discutiendo, hablando y diciendo pues lo que había pasado. Habían crucificado al que habían creído en Él, lo habían enterrado. Entonces estaban desalentados, algo parecido a como cuando uno termina el año desgastado, ¿no es cierto? Entonces no entendían del por qué ellos pensaban que Él, Jesús, iba a ser el que iba a redimir a Israel, lo iba a recomprar, lo iba a liberar. Sin embargo, todo eso sucedió, pero no habían creído en eso último, de que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, estaban desalentados, estaban desganados, estaban, pues, agüitados, si se puede decir así. Iban discutiendo que esto y el otro. Pero voy a empezar a leer la historia y vamos a terminar en Lucas 24, 32. Ustedes lo tienen ahí. Pero déjenme decirles el entremés, si se puede decir, el contexto de todo esto. Entonces eso se encuentra en Lucas 24, voy a empezar a leer desde el verso 13. Camino a Emaús, dos seguidores de Cristo, dice. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo conocieron, no lo reconocieron, pues sus ojos estaban, ¿qué? Velados. Algo Jesús había hecho para que no lo pudieran reconocer. Voy a pausar aquí porque Él se acercó a ellos muy disimulado, como que no sabía nada. Y lo que quería Jesús era escuchar con sus propias palabras qué es lo que les estaba inquietando, aunque Él ya lo sabía. Quería oírlos a ellos decir qué es lo que estaba pasando. Les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Preguntó. Se detuvieron, fíjense, cabizbajos, desalentados, ¿okay? Desanimados. Uno de ellos llamado Cleofas. ¿Qué nombre, no?
Cleofas, bueno, ojalá que nadie se llame así aquí Cleofas, ¿verdad? Pero bueno, le dijo, ¿eres tú el único peregrino? Fíjense, peregrinos son las personas que van por ahí de pasada, en Jerusalén, que no se ha enterado todo lo que ha pasado recientemente. O sea, sorprendidos. ¿Qué vienen? No sabe lo que ha pasado. Lo crucificaron, lo enterraron. Eso sí lo creyeron, pero no habían creído que había resucitado. Y pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios. Fíjense lo que están diciendo, y de todo el pueblo, dice. No nada más delante de Dios, de todo el pueblo. O sea, que las palabras que había hablado Jesús eran poderosas. Era un profeta poderoso en obras y en palabras, dice. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes, los romanos, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, dice. Pero nosotros abrigábamos, o sea, atesorábamos, anhelábamos la esperanza de que era Él quien redimiría ¿a quién? A Israel. Estaban contando con Él. Es más, dice, ya hace 3 días que sucedió todo esto. 3 días. Es por eso que resucitó. Y no nada más se apareció a ellos, se apareció a una multitud de personas. La Biblia creo que dice que se apareció como a 500 o más personas. Ahora, también algunas mujeres de nuestro grupo, fíjense, de los creyentes, de los seguidores, que no nada más eran los discípulos, nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fíjense, fue el 3er día, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Jesús vive, mis hermanos. Pero ahí está la humanidad, ¿no? La incredulidad. No creía. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. El verso 25, aquí vienen las palabras un poquito ásperas de Jesús. Ya los escuchó. Ok, quiero ver, aunque Él ya sabía, pero quería escucharlos de sus propias palabras, qué tenían que decir. Luego después dice, qué torpes son ustedes. Les dijo, y fíjense cómo dice, qué palabras usa la Biblia aquí el Señor, qué tardos. O sea, son realmente muy despacio ustedes para realmente poner cabo con cabo qué estaba pasando. Entonces, qué tardos de corazón, dice, de creer de corazón, dice, para creer todo lo que han dicho los profetas. Wow. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo, o sea, Jesús, estas cosas antes de entrar en su gloria, o sea, antes de ir a ascender al cielo? Entonces, dice, comenzando por Moisés, desde el Antiguo Testamento, y por todos los profetas que vienen después, les explicó, dice, lo que se refería a Él, ¿a quién? A Él mismo, a Cristo, en las Escrituras. O sea, les estaba ayudando para que realmente entrelazaran una escritura con otras, para que se dieran cuenta que todas esas cosas tenían que suceder. Verso 28, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo, fíjense, ahí está, se estaba haciendo el disimulado, ¿no? Jesús hizo como que iba más lejos. Ellos empezaron a parar, me imagino, aquí está la casa, ¿verdad? Empezaban platicando y todo, y Él empieza a irse por un lado. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, porque Él sabe que el pasado, el presente y el futuro. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Dice, pero ellos insistieron, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iban más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo. Pronto será de noche, así que entró para quedarse con ellos. Todo estaba planeado. Ahora le voy a decir por qué. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, o sea, iban a cenar. Lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron, ¿qué? Los ojos. ¿Qué tendrían ahí? Que se les abrieron los ojos y lo reconocieron.
pero de inmediato desapareció. Hasta la vista, dijo. Eso es todo lo que tenía que decirles. Los escuché, ¿verdad? Les expliqué. Conviví con ellos partiendo el pan y dijo, eso es más que suficiente. ¿Para qué? Para que se les quite lo desanimados que estaban, los tardos de fe. 3 días habían pasado, mis hermanos, 3, y ya estaban cabizbajos, como dice aquí. Todo se había cumplido, menos lo último no lo podían creer, que se les podía aparecer, o sea, al resucitar. Sin embargo, lo hizo. Pero ¿cómo lo hace Jesús? De una forma única, mis hermanos. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de ellos? ¿Qué es lo que están discutiendo? Deme oportunidad de escucharlos. Es por eso que la plática con el Señor es una plática. No nada más es de, voy a hablar, a ver, ok, ya me voy. Una plática, fíjense lo que quiero escuchar. Quiero escucharlos. Okay. Pero vamos a seguir leyendo. Lucas 24, 13, 35. Vamos a leer desde el 32. Ustedes lo tienen ahí. Lo podemos poner en pantalla. Dice, se decían el uno al otro. Se estaban viendo el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Signo de interrogación. No ardía nuestro corazón. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Fíjense, 11 kilómetros, otra vez, al instante. O sea, los agarró la noche, ¿cierto? Pero ya no estaban desanimados, ya no estaban cabizbajo, algo había sucedido. Habían pasado tiempo ¿con quién? Con Jesús, que había prometido que iba a resucitar. O sea, hubo un acercamiento otra vez de ellos con Jesús. Y eso es lo que realmente les levantó la fe, les avivó la fe. Ya no estaban cabizbajos. Entonces al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos, los otros seguidores. Usted se pregunta, ¿dónde estaba Judas? Bye bye, hasta la vista, nomás eran 11. Ustedes saben qué pasó con Judas. Entonces regresaron a Jerusalén, allí encontraron a esos 11 y estaban todos reunidos con ellos los demás. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado, lo último que no habían creído estos 2 varones. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, a otra persona. Los 2, por su parte, estos 2, Cleofas y el otro no sé el nombre, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Mis hermanos, eso es lo que sucede cuando tenemos un acercamiento a Jesús. Buscamos por otro lado, ¿cómo puedo tener más fe? ¿Cómo puedo realmente avivar mi fe? Acérquese a Jesús. Acérquese a Él. Miren lo que sucedió con estos 2. ¿O no decían esto? Dice, ¿no ardía nuestro corazón? Dice, mientras conversaba con nosotros. Y eso es lo que ha querido hacer el Señor con todos nosotros, todos los días de este 2024. Y quiere empezar con nosotros. Algunos de nosotros quizás nos pueda ver cabizbajos en este momento. Cada quien está pasando por problemas. Otros más, otros menos. Pero Dios puede vernos, Jesús puede ver nuestro corazón y quiere escucharnos. Quiere saber qué es lo que nos está inquietando en este momento. Porque lo que más quiere es tener una relación apegada con nosotros. Y hay que abrir nuestro corazón. Sí, tenemos nuestras dudas como estos 2 tenían sus dudas. Como todos los 11. Sí creían que lo habían crucificado, lo vieron. Sí creían que le habían enterrado, lo vieron. Sabían dónde estaba su cuerpo. Pero lo último, lo extraordinario, eso es lo que no podían creer. Lo ordinario sí. Todos pueden morir, todos pueden ser enterrados. Pero resucitar, espérame tantito, tengo que verlo. No, es que no es necesario verlo, hay que creerlo.
El caminar es por fe, no por vista, mis hermanos. Y es por eso tenemos que avivar nuestra fe. Prioridades. Prioridades en este año 2025, mis hermanos. ¿Okay? Ahora, en este caso Jesús fue el que se acercó a ellos, a esos dos. Empezó a caminar con ellos. ¿Por qué lo haría? Porque eso es lo que hace Jesús. Cuando ve que nosotros no vamos con Él, miren, Él es tan compasivo que puede ver todos nuestros problemas que tuvimos en el 2024 y los que vamos a tener en el 2025. Pero si tú no te acercas a mí, miren, Él tiene esa compasión. Y especialmente lo hizo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque había predicado por 3 años, mis hermanos. Y ese es el momento, ¿verdad? De que se van a poner a prueba, si van a creer o no después de todo esto. O me tienen que ver para realmente creer, para que empecemos a caminar hacia donde están esos 11, si se puede decir, para que empecemos a ir a la iglesia, para que empecemos a reunirnos en un grupo donde podemos nosotros acercarnos más a Dios, saber de la palabra. Les estoy diciendo algo que realmente no tiene realmente secretos, está a lo abierto. Queremos avivar nuestra fe, necesitamos ir con el autor de la palabra, que ese es Jesucristo. Tenemos que ir con Él, porque Él nos explica, nos oye, así como escuchó a estos dos, mis hermanos. Entonces empezó a caminar con ellos, dándoles la oportunidad, ¿verdad? ¿Qué había en el corazón? A ver, díganme. Y después viene la explicación. ¿Por qué? Porque no es un Dios de confusión. Tratamos con Jesús, que es un Dios, déjenme decirles, es nuestro Dios de claridad. No es un Dios de incertidumbre. No quiere que andemos así desanimados como estos dos o como los 11 que empezaban a creer porque el cuerpo no lo habían encontrado donde estaba. No es por vista. Empezamos el año por fe, mis hermanos. Por eso es que dice, acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes, mis hermanos. Quizás se pregunte, bueno, ¿y cómo nos acercamos a Él, pastor? Cuando usted quiere acercarse a alguien, ¿qué es lo que hace? Pues va con esa persona y empieza a tener una conversación, ¿cierto? ¿Cómo vamos con Jesús? ¿Qué nos dice que hay que hacer? Que platiquemos con Él. Lo que les voy a decir, déjenme decir, tampoco es secreto. No es una fórmula. ¿Ven lo que dice? Orando, platicando con Él. Mire, entre más ore usted, o sea, más platique con Dios, más ore con Dios, porque orar es platicar. Entre más oremos con Dios, más seguido, esa es la fe que está mostrando usted que tiene. Porque no cualquiera se puede sentar con alguien que no pueda ver. Solamente alguien que tiene fe se puede acercar. Amén. Porque nadie se puede acercar a Dios si no tiene que, si no cree en Él. Hay que creer, como lo leímos. Entonces, no hay vuelta de hoja. A ver, ¿cómo le hacemos? No, es que ahí está escrito, punto. Por eso es que yo les dije al principio, mis hermanos, ¿les quieren que les diga algo diferente? No les voy a decir algo diferente porque yo no encuentro algo diferente así para acercarnos, para avivar nuestra fe, acercarnos a Dios. No lo voy allá. Hay que ir, hay que buscarlo. ¿Cómo? Hay que platicar con Él. Prioridad. Miren, platicamos con toda la gente. Hay unos que platican y hablan más que otros. Pero hay que platicar con Él, mis hermanos. Fíjense lo que dice en Lucas 24:32. Dice, ¿no ardía nuestro corazón? Fíjense, no ardía, se estaban viendo los unos a los otros, ¿verdad? Ellos dos, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando conversaba, platicaba, cuando oraba con nosotros? Porque eso es lo que es orar. Primero le digo, ¿qué hay? A ver, platíqueme, ¿qué ha pasado? Eso es lo que quiere el Señor que hagamos en el 2025, más seguido. Eso muestra qué fe tenemos. Entre más seguido platiquemos con Él, oremos, entonces conversemos con Él, pues más cerca vamos a estar de Él. Y luego después viene la explicación, así como le explicó a estos dos, conversaba con nosotros en el camino, dice, y nos explicaba las Escrituras. ¿Quién más nos las puede explicar de esa manera? ¿Sabe quién? Pues su Espíritu.
Dio su Espíritu que mora en nosotros, ilumina las Escrituras para que usted y yo las podamos entender. Pero hay que hacer tiempo. Mis hermanos, estos dos hombres, fíjense, seguidores de Cristo, estaban cansados. Habían pasado que 3 días desde la muerte de Jesús, pero lo que no sabían que al tercer día, ¡pum!, se les iba a aparecer. Ni siquiera lo conocieron porque así lo quiso el Señor. Porque nos está tratando de decir algo. Muchas veces a lo mejor hemos tenido de frente a frente a un ángel del Señor y ni siquiera sabemos. Pero ¿por qué me están pasando estas cosas? Decimos. ¿Por qué esto? Y luego de repente viene una persona y dice, hey, ¿por qué no vienes a la iglesia? A mí me ayudó mucho por todos los problemas que estaba pasando. ¿Por qué no vienes? Ahí no vienen. Ahora no estoy diciendo que esa persona sea Jesús, pero Jesús va a usar todos los medios para tratar de traernos lo más cerca de Él que se pueda. Amén. Entonces puede ser cualquier persona. Entonces, regresando a estas personas, lo que no sabían que al tercer día iba a resucitar, es por eso que se les apareció. ¿Cómo los ve? Tristes, desanimados. Quizás el Señor está viendo nuestro corazón en este momento y quiere que nos acerquemos a Él. Quizás este mensaje es para usted, porque fue para mí. Me sacudió y me dijo, aquí es donde has estado realmente corto, aquí es donde has hecho las cosas bien. Entonces nosotros debemos de hacer tiempo, ¿okay?, para platicar con el Señor. Al terminar el año nos vamos a preguntar, Señor, pues ¿qué fue lo que hice mal? Y Él quiere que le digamos, como estos dos. Él quiere que le digamos qué fue lo que pasó. ¿Qué sucedió? Que nos preguntemos, reflexionemos, ¿qué hicimos mal? ¿Dónde dimos la vuelta y le dimos la espalda al Señor? ¿Dónde realmente lo recibimos y caminamos con Él? Él nos va a decir todo eso, pero hay que hacer tiempo para platicar con Él. Amén. No hacemos tiempo, ¿cómo entonces? Es como si estos dos varones hubieran dicho, no, pues no te conocemos, ¿tú quién eres? Y lo rechazaban, pero no lo rechazaron. Y en cambio, ¿qué fue lo que pasó? El corazón les estaba ardiendo. Y eso es lo que pasa cuando nos acercamos a Jesús. El corazón empieza a ardernos por Él. Y entre más seguido nos juntemos con Él, más arde nuestro corazón. Más nos enamoramos de Él. Estamos poniéndolo como prioridad. Consecuentemente, mis hermanos, pues nuestra fe se aviva. Amén. Nos quita el desaliento. ¿Cómo nos acercamos a Él? Aprendiendo lo bueno y lo malo del año pasado. Mis hermanos, el año pasado, déjenme decirles que lo que es cada año es una escuela de aprendizaje. No hay que realmente dejarlo por ahí así. Es como si realmente fuéramos a la clase y no pusiéramos atención y al final reprobábamos. Este año fue una clase de aprendizaje, mis hermanos, y cada uno de nosotros recibió instrucciones, recibió lecciones de nuestro Dios, de qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada de nuestra vida. No hay ningún hijo de Dios que el Padre Santo no le haya hablado este año pasado. Bueno, entonces no sería un padre bueno. Con todos ha hablado. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Bueno, en Juan 13:15, miren lo que dice. Les he puesto el ejemplo, dice, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué hacemos con lo que aprendemos? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos dio en el 2024? Mis hermanos, eso ya es individual. Es de cada uno. No es de iglesia, no es de grupo, mis hermanos. Pero cada vez que apliquemos lo que nos enseña, eso es vivir sabiamente, eso es ponerlo como prioridad. Y yo les aseguro que nuestra fe se va a avivar. ¿Cómo nos acercamos a Él? Corrigiendo de inmediato. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos? De inmediato, ¿qué dijeron? ¡Ey! Ya nos arde el corazón. Entonces, ¿qué corrigieron? 11 kilómetros otra vez. Tenemos que decírselo a alguien. ¿Para qué? Para que también a aquellos se les avive la fe. Entonces, se pasaron parte de la noche caminando, mis hermanos. 11 kilómetros no llega usted en una hora, es más.
Probablemente llegaron a la medianoche. Entonces, corrigiendo, ¿qué? Lo que ya nos enseñó. Y decimos, aquí estamos mal, lo que aprendimos, lo que comprendimos, ¿verdad? Ellos comprendieron que realmente estaban mal, que habían fallado en lo último cuando Jesús dijo, al tercer día voy a resucitar. No lo habían creído. ¿Okay? Entonces hay que corregir, ¿verdad? En lo que realmente no hemos creído en el 2024, hay que empezar a creerlo. Hay que correr hacia Él. Entonces no esperemos. No hay que dejarlo a la desidia. Cuando el Señor nos dice, aquí estamos mal, tenemos que corregir. Apliquemos entonces lo que nos ha enseñado. Haciendo esto mostramos, fíjense, madurez espiritual. Cuando obedecemos mostramos que realmente creemos en Él. Si no obedecemos porque no hemos creído en cierta área que nos está enseñando, punto. No hay vuelta de hoja para eso. ¿Okay? Y aún más, cuando le obedecemos, mostramos qué tanto le amamos. Amén. Dice así en Salmo 24:12, dice, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, dice, a quien instruyes en tu ley. Somos bendecidos cuando el Señor nos jala las orejas, así como les dijo a ellos, qué torpes son. Soy medio áspero, ¿no es cierto? Pero algunos de nosotros quizá ha escuchado eso del Señor. Pero qué torpes eres, Oscar, hombre. No acabas de predicar eso, ya estás dudando lo que acabas de predicar. Me ha pasado a mí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque soy humano, estoy en esta humanidad y de pronto me dan mis cachetaditas como quien dice, pues ¿qué tienes? ¿O no creíste lo que predicaste? Soy humano, mis hermanos. Muchas veces tenemos que corregir en lo que hemos andado mal por mucho tiempo. Y miren que hay en la humanidad muchos malos hábitos, desde drogadicción, alcoholismo, ¿okay? Pornografía, de tantas cosas. Hay que corregir, hay que dejarlo. Bueno, si usted tiene un problema de alcoholismo, ¿cuándo lo va a dejar? Borrón y cuenta nueva. Ya no hay que jugar con el Señor. ¿Tiene un problema de drogadicción? Ya deje de inyectarse o tomar pastillas. Serios con el Señor. ¿Quiere acercarse a Él? Bueno, el Señor dice, ¿qué tan serio estás? Porque me has dicho esto muchas veces y sin embargo nunca has sido en serio. Nunca te has sincerado conmigo. Es por eso que no tienes una relación conmigo, porque yo la he querido tener contigo. Pero tú estás jugaste todo el 2024. Yo no te voy a obligar a que no juegues. Tú tienes que hacer esa decisión. Eso es lo que nos dice el Señor. Y hay que corregir, mis hermanos. ¿Okay? Muchos de nosotros faltamos porque tenemos mucho amor a lo que el Señor nos prohíbe tener mucho amor. El amor al dinero es la raíz de todo mal. El amor al dinero, al controlar todo, no, esto es mío y esto y el otro, y no le damos al Señor lo que nos pide. Sin embargo, todo lo que tenemos es de Él. Todo. No, yo lo voy a hacer a mi manera, ¿ok? Las drogas, yo me las quito solo. El alcoholismo, un poquito más, otra cervecita por ahí y está bien. No, corrija rápidamente, ya. ¿Okay? Que el dinero es mío. No, no es suyo, no es mío, es de Él. Hay que hacer a un lado la codicia, mis hermanos. ¿Sabe lo que es ser codicioso? Codicioso quiere decir de que nunca tiene paro a alguien. ¿Okay? Quiere tener más y más y más y a veces hasta lo malgasta. Y luego después de que lo gasta quiere más y más. ¿Cuánto es suficiente? La codicia. Y con eso va algo parecido que es prima hermana, que es el avarismo. Que una vez que esa persona tiene todo lo que quiere, no lo gasta para nada, se muere de calor y no pone en su casa un aire acondicionado. Eso es el avarismo. Se muere de frío porque no puso un calentador en su casa. Sin embargo, en el banco tiene tanto dinero y no lo quiso usar. La codicia, el avarismo van de la mano. El amor al dinero es la raíz de todo mal. No sé qué es lo que está sucediendo en su vida, pero esas son cuentas que usted le tiene que rendir al Señor. Corrija lo que pasó en el 2024 que no va de la mano con Dios. Avive su fe. Si realmente está creyendo nada más con la azotea para arriba, bájese como unos 12 pulgadas y que llegue al corazón. Amén. Y entonces sí, Él va a tratar, ahora sí está serio, ahora sí va a corregir. ¿Cómo nos acercamos a Él? Leyendo su palabra.
Yo le voy a hacer esta pregunta y no quiero que me conteste, usted contéstese solo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Se acuerda que levantó la carta de amor del Señor? ¿Cuándo fue la última? No me conteste. Contéstele a Dios. ¿Cuántas veces levanta usted la palabra de Dios en una semana, en 7 días? Otra pregunta. ¿Tiene usted una Biblia personal que diga, esta es mía, yo la compré para leer, para estudiar? ¿Cuántos? No me conteste, contéstele a Dios. Para que vea, y luego a veces se pregunta, ¿por qué me siento tan lejos de Dios? Si usted no tiene para este momento una Biblia, que usted va y se gasta que unos $20, $25 en ir a comer ahorita en este momento, y que ni siquiera le piensa 2 veces, pero no se ha comprado usted una Biblia, porque no le ha nacido del corazón. Y luego cuando tiene la Biblia es otra cosa. Ya la compré, pastor, pero está llena de polvo. Y no sabe ni dónde empezar a leer. No sabe ni dónde está el Viejo Testamento, dónde está el Nuevo Testamento. ¿Qué tan serios estamos nosotros con el Señor? La prioridad. Yo le voy a recomendar algo. Si usted tiene una Biblia que para este tiempo, esta es mía y nadie me la quita. Hay personas que tienen varias Biblias. Unas de estudio, otras para leer, de todo, comparar diferentes traducciones. Hay 4 evangelios. Busque el Evangelio de Juan, léalo. En el Nuevo Testamento, empiece con lo que la mayoría de los pastores recomiendan. El Nuevo Testamento, 4 evangelios. Busque el Evangelio de Juan y léalo. Pero antes de leerlo, pídale al Señor. Pídale. Si está en su corazón, no porque lo diga yo, pídale al Señor. Señor, el día de hoy estoy serio. El día de hoy quiero leer la palabra de Dios. Quizás no la lea en un año, pero el pastor dice que me recomienda a Juan y lo voy a leer. Léalo. Agarre uno de sus highlighters, como dicen en inglés. No tenga miedo de rayar su Biblia. No le va a pasar nada. ¿Okay? Lo que no entienda o lo que realmente le llame la atención, póngalo ahí. Y lo que tenga duda o pregunta, pregúnteme a mí el otro domingo. Y si no tengo respuesta, yo le aseguro que le voy a buscar respuesta para lo que no entienda. Pero eso realmente es estar serio. Eso es prioridad. Y es 2025. Vamos comenzando, mis hermanos. Es que la palabra de Dios, puedo decir que nos va a ayudar para muchas cosas. Y puedo haber puesto yo aquí bastantes versículos que respalda esto, de lo de leer la palabra de Dios. Pero miren, muchos de nosotros queremos discernir lo bueno entre lo malo, ¿cierto? Y ese discernimiento nos da el Señor. Pero si no levantamos la Biblia, que es lo que va a avivar nuestra fe, cuando la estemos leyendo, cuando la escuchemos en la radio, cuando vamos manejando, ¿okay? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a obtener discernimiento para saber qué es realmente la voluntad de Dios y qué no es? ¿Qué voz estamos escuchando y cuál es la voz de Dios? ¿Cómo vamos a discernir? Si realmente no hacemos tiempo, ¿para qué? Para establecer una conversación con Él, con la palabra de Dios. Queremos reconocer la voz, si viene de Dios o no viene de Él. Entonces hay que leer la Biblia, hay que familiarizarnos, ¿verdad?, con lo que está en el corazón del Padre, porque aquí está el corazón del Señor. Hay que familiarizarnos qué es lo que le interesa a Él, para que cambie nuestra vida. Lo que Él anhela para cada uno de nosotros está en su carta de amor. Hay que saber cuál es la voluntad de Dios, sobre todo cuál es su voz. Y así nos vamos a mover como Dios quiere, en conducta a través de esta vida. ¿Okay? De otra manera no lo vamos a lograr, mis hermanos. ¿Okay? Entonces cada vez que leemos la Biblia nos encontramos bien cerca de Dios. Póngaselo así, de esta manera. Cuando usted no lee la Biblia y no se acuerda ni cuándo fue la última vez, usted está lejos de Dios. Pero es 2025, borrón y cuenta nueva, mis hermanos. Porque mira, ahorita en este momento podemos escuchar muchas voces, y hay bastantes, mis hermanos. ¿Cómo discernir cuál es la voz de Dios y cuál no es?
Vamos a leer la escritura, miren cómo nos advierte el Señor. En Colosenses 2:8, miren lo que dice. Cuídense, dice, de que nadie los cautive, o sea, que realmente les llame la atención, dice, con la vana y engañosa filosofía. ¿Qué quiere decir filosofía? Es una forma de pensar que no realmente en sí, ¿verdad? Pero que la filosofía sea como lo que piensa el Señor, no opuesto al Señor. Entonces, una engañosa filosofía, una forma de pensar que sigue, fíjense, tradiciones ¿qué? Humanas, ¿okay? La que está de acuerdo con los principios de ¿qué? De este mundo y no conforme a ¿quién? A Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a ver qué voz es la que estoy escuchando? Acuérdese que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Pero si realmente amamos al Señor, déjenme decirle, miren, este va a ser parte del desayuno, parte de la comida, parte de la cena. Esta va a ser nuestra vida. Esto es lo que voy a vivir. Voy a vivir su carta de amor. Jesús hace la pregunta en Juan 14:21, dice, ¿quién es el que me ama? Dice que el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. O sea, no nada más hacer los nuestros. Ah, ok, sí, eso lo dice aquí, aquí y allá. Ah, no, esto sí, no. Hay que aplicarlo. Y los obedece, dice. Y al que me ama, dice, aquí está la recompensa, dice, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me voy a manifestar a Él. ¿Quién no quisiera realmente que Jesús se manifestara? No estoy hablando literalmente, mis hermanos, porque cualquiera que realmente vea a Jesús, que no lo dice la Biblia, que lo va a pasar, y si realmente llega a pasar, estuviéramos desmayados completamente. Y ojalá y no pase, ¿verdad? Porque es suficiente tenerlo en nuestro corazón en forma de espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. Mora en nosotros. Por eso es que no necesitamos oír una voz audible. Muy sutilmente nos habla de adentro hacia afuera. Alguien que realmente lo ha recibido en su corazón. El Espíritu de Cristo mora en él, el Espíritu de Dios. ¿Okay? Entonces, una cosa, mis hermanos, es pensar y decir, esos son los mandamientos de Dios. Y otra cosa es pensar y decir, los mandamientos de Dios son míos. Una cosa es decir, lo que dice Dios yo lo voy a hacer. Y otra cosa es decir, eso es lo que dice Dios, pero no lo voy a hacer. Dios desea que estemos viviendo de acuerdo a como Él dice. Yo les he dado el ejemplo, lo acabamos de leer. ¿Okay? Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces hay que vivir para Él. Cuando estamos viviendo para Él, déjeme decirle, aquí en las últimas palabras de Colosenses 2:8 dice, y no conforme a Cristo. Cuando estemos realmente haciendo sus mandamientos y los obedezcamos, estamos nosotros conformándonos a Cristo, a su imagen. Amén. Eso es lo que Él desea. Esas son prioridades. Entonces el amor legítimo, mis hermanos, seguido por la obediencia, déjeme decir, nos acerca a Dios. Quizás para algunos la enseñanza ya se las ha dado en este 2024. Y les ha dicho, tienes que abrir la Biblia más constantemente. ¿Cómo te vas a familiarizar en la conducta cómo soy? ¿Cómo vas a saber mi carácter si realmente no has abierto la Biblia? Ni siquiera me has invitado a que venga a tu corazón. Entonces hay que leerla, hay que amar la palabra de Dios. Más que nada hay que atesorarla y sobre todo, en letras mayúsculas, aplicarla, mis hermanos. Entonces, por último, ¿cómo nos acercamos a Él? Bueno, haciendo lo que estamos haciendo ahorita en este momento, mis hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos congregando. ¿En dónde? En esta finca. Que usted se va, yo también. Es una finca, es un lugar, son paredes. Pero ahorita, ¿sabe lo que es? Es una iglesia. Porque nosotros la hacemos iglesia. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted constituye miembro, o sea, parte de la iglesia.
Entonces yo le voy a invitar en un momento, mis hermanos, que si usted no es un miembro de la familia de Cristo, o sea, usted no es un hijo, una hija de Dios, yo le voy a hacer una invitación en un momento para que usted pase a ser un producto de Dios, a ser un hijo o una hija de Dios. Y para eso usted lo que tiene que hacer es, primeramente, sincerarse con Él, lo que quiero decir. Pero usted se quiere acercar a Dios y aquí está al principio del mensaje, no hay coincidencia si usted vino a la casa de Dios. No es una coincidencia. Dios le está hablando. Dios le quiere abrir sus ojos como se las abrió a esos dos individuos, dos varones que iban de camino a Emaús. Usted vino de camino a esta iglesia. Es un propósito de Dios, no es una coincidencia. Como miembros de su familia, cuando uno recibe a Cristo, debemos de buscarnos unidos. Hay que buscar la familia de Dios. ¿Para qué? Para estar más cerca de Él, estando los unos con nosotros. ¿Verdad? La Biblia nos enseña que es importante congregarnos. Hay personas que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia. No, yo sé mi Dios, yo creo en mi Dios, pero no lo está obedeciendo, porque el congregarse es un mandamiento, mis hermanos. Muchas personas no lo ven así. Entonces, recibimos su enseñanza y tenemos que corregir. Muchas personas han sido invitadas a la iglesia y dicen, sí voy, y nunca van. Sin embargo, dicen que tienen una relación apegada con el Señor. Es mi Dios, yo lo conozco, yo sé, yo creo en Él y eso es suficiente para mí. Al congregarnos, según la Biblia, déjeme decirle, vamos a experimentar, de plenitud, de hermandad, donde usted no la puede tener si realmente anda por allá solito. Es un mandamiento, aunque mucha gente no lo considera así. Vamos a leer para respaldar. Hebreos 10, 24, 25 dice, preocupémonos los unos por los otros. Eso no quiere decir de que nos vamos a poner los dedos y vamos a cortarnos las uñas. Estamos preocupados por uno por el otro. No. Que estemos al pendiente. Estamos pensando en qué, en la congregación, en la hermandad, los unos por los otros. ¿Por qué? Porque es un hermano, porque es una hermana. Eso nos une más a Cristo. Y luego después dice así, a fin de estimularnos, fíjense, al amor, dice, y a las buenas obras. ¿Qué es lo que dice después en el 25? No dejemos de ¿qué? De congregarnos como acostumbran a hacer algunos. ¿Dónde está nuestra familia? ¿Dónde está? Descansando en la casa. ¿Cómo podemos entonces acercarnos al Señor? Sino animémonos, dice, unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Y claro que sí. Mis hermanos, cada año que pasa vemos caos allá afuera. Me da mucha lástima cuando pongo las noticias y veo que la gente está, déjenme decirles, sin Cristo y buscan una respuesta, pero no buscan a Cristo. Tantas cosas que pasan años tras años. Pasamos por la pandemia. Ahorita en este momento están pasando muchas personas dificultad. Están dejando sus países. Los migrantes. Mucha gente dice están en contra de ellos. Otros dicen no, mis hermanos, ¿qué haría Jesús? Compasión, amor. No podemos resolver todas las cosas. Me he visto gente alejada de Dios, he visto gente que realmente está bien cerca de Dios. Pero hay que orar, mis hermanos. Y no quiero traer todo esto que está pasando afuera en este momento, pero lo que sí les estoy diciendo es que cuando nos congregamos debemos de orar los unos por los otros, especialmente primero por la iglesia y los que están fuera. Y se me vienen a la mente esas caravanas que vienen buscando una forma de vivir mejor,
que en su país no la pueden encontrar y llegan aquí y no los quieren y andan para allá como pelotitas y eso y lo otro. Quisiera tener mucho dinero para realmente encontrar a esas personas un lugar y todo ese tipo de cosas, pero no podemos resolverlo todo. Eso es lo que se me viene a la mente. Hay muchas cosas más que como iglesia podemos hacer. Hay que preocuparnos primeramente por nosotros, pero también hay que pensar en aquellos que realmente no tienen ni siquiera un lugar donde caer, un techo donde cubrirse, mis hermanos. Niños, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas. Es de llorar. Y hay países que se están cayendo de dinero. Increíble. Voy a cerrar con esto, mis hermanos. No sé dónde se encuentra usted en detalle, cuántos problemas realmente tuvo este año pasado, cuántos problemas está teniendo en este momento. ¿Cuántos problemas vamos a tener en el futuro, en este año 2025? Pero lo que sí sé, mis hermanos, es que debemos de avivar nuestra fe, porque eso es lo que nos va a sacar adelante. Es nuestro Señor. Es nunca dejar de creer en Él, aun cuando todas las puertas se nos cierren. Voltear hacia arriba y decir, Señor, tú eres el autor de mi fe y tú eres el perfeccionador de mi fe, Jesús. Y a ti no te voy a soltar, a ti te voy a seguir. Esa es mi prioridad. Y este 2025 tú me vas a guiar porque te busco tu rostro. Me has ayudado, me has dado la mano muchas veces. Este domingo, primer domingo de este año, busco tu rostro, ¿okay? Porque quiero avivar mi fe, ¿okay? Quiero hacerte prioridad en mi vida. Yo sé que tú estás dispuesto. La duda ha sido de mi parte. Dios, necesito de ti. Dígaselo. Señor, necesito de ti. Y Él nos deja su palabra, mis hermanos, que nos da paz, tranquilidad y que nos aviva nuestra fe. Voy a cerrar con estos dos versos. Juan 16, 36. Miren lo que dice. Yo les he dicho estas cosas, y este es Jesús, para que en mí hallen ¿qué? Paz, dice. En este mundo afrontarán aflicciones, la estamos viendo. Pero anímense, dice, porque yo he vencido al mundo. Entonces usted le da cabida a Jesús en su corazón. Usted no va a vencer el mundo por sí solo. Usted lo va a vencer porque tiene a Cristo en su corazón. Y los obstáculos que puedan venir, el Señor le va a decir si tiene que caminar de frente o tiene que irse por este lado. Pero búsquelo al Señor. Busque su enseñanza, su dirección. Primera de Juan 5:4, miren lo que dice. Porque todo el que ha nacido de Dios, toda aquella persona que realmente ha recibido a Jesús en su corazón, ha puesto su fe en Él, dice, ¿vence qué? Vence al mundo. Amén. No por sí solo, no por sus fuerzas, pero por las fuerzas del Señor. Dice, esta es la victoria que vence al mundo. Dice, ¿qué? Nuestra fe. De eso nos acaba de hablar el Señor. La fe es lo más importante. Avivar nuestra fe. Seguir caminando con Él. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Se merece eso y más. Cierre sus ojos porque yo sé muy bien que el Señor ya le habló. De una forma u otra. Tocó cierta área de su vida. Usted está diciendo, esto era para mí. Esto yo lo quería escuchar. ¿Usted cree que yo fui a su casa y estuve allí de fisgón viendo a ver que no? ¿Sabe quién es? Es Cristo. Dios sabe su corazón. Vino su semilla, aquí estaba, y yo la acabo de aventar, hablé de parte de Él. De parte de Él. Alguna semilla dice, esto es lo que yo necesitaba. ¿Sabe quién es? Es Cristo. Es Dios. Que no la ha dejado solo, no la ha dejado sola. Amén. Entonces, dígale, yo quiero tener una relación contigo. ¿Está listo? ¿Está lista? Quizás en este momento jamás ha tomado el tiempo para decir, Señor, de aquí en adelante te voy a seguir. De aquí en adelante ya no quiero ser yo el rey de mi vida, el Señor de mi vida.
De aquí en adelante yo quiero que tú seas mi Señor. De aquí en adelante quiero que tú seas mi Rey. He vacilado contigo. Le he dicho a la gente que creo en ti, pero realmente ha sido nada más de labios. No ha sido de corazón. Y Dios está anhelando que usted diga, sí, quiero tener una relación contigo, porque Él la quiere tener. Entonces es el momento, mis hermanos, decisivo, si se puede decir así, donde usted va a tomar una decisión de por vida. Y espero que la decisión sea de acercarse a Él, de entregarse a Él, de pedirle perdón, de hacerle el Señor de su vida, de arrepentirse de todos sus pecados. Si eso es lo que usted desea, sincérese con Él y dígale algo así. Cierre sus ojos, entregue su corazón a Él, ríndase completamente a Él. Dígale, Señor, aquí estoy. No es una coincidencia que estoy aquí. Estás tratando con mi corazón. Te puedo sentir. Toca mi cuerpo, Señor. Sálvame. Límpiame. Sáname, Señor. Que estoy sucio, que estoy desgastado, estoy desanimado, estoy desalentado, pero ya no quiero vivir así. El día de hoy, Señor, quiero hacer un compromiso contigo, que los días que me quedan de vida, quiero vivir para ti. Quiero caminar contigo lo más cerca que se pueda. Y más que nada, Señor, quiero que seas mi Señor. Dirige mi vida. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi alma, te entrego mi vida. Haz conmigo lo que tú desees. Que mi caminar contigo va a ser seguro. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a discernir cuál es la voz del adversario y cuál es la voz tuya. Dame ese deseo, Señor, por corregir. Dame ese deseo por voltearme a ti, Señor. Dame ese deseo por aprender de ti. Dame ese deseo, Señor, por leer tus palabras. Dame ese deseo, no de que tengo que ir a la iglesia. Deseo ir a la iglesia, deseo congregarme. Borrón y cuenta nueva. Quiero que tú seas mi prioridad en mi vida. Ayúdame a pasar tiempo contigo, platicando. Porque quiero que arda mi corazón. Quiero que me explique las Escrituras. La incertidumbre que traigo aquí adentro, Señor, tú eres un Dios de claridad. Aclárame todo. Te pido perdón. Me arrepiento. El día de hoy quiero que seas mi papá, mi padre. Ya no quiero ser un producto tuyo. Señor, adóptame como tu hijo. Te lo pido, te lo ruego. Y perdóname por todos mis pecados. Amén, amén. Un aplauso al Señor. Si usted hizo esa oración, fue la plática más hermosa que ha tenido en su vida. La plática con el Ser Divino. Amén. Si había tenido una conversación con Él antes, viene desgastado, bueno, comience con Él otra vez. ¿Ya había empezado? Reivindíquese con Él. Amén. Pero si no ha empezado, usted ya hizo la oración.